voy a explicar los distintos ejercicios de los que se compone la primera tarea de esta tercera evaluación. El primer ejercicio nos dan una función polinómica de grado 2 y nos piden que calculemos dominio, recorrido, punto de corte con los ejes y el vértice. Abro otro ejemplo que tengo aquí preparado y os doy tres ejemplos de funciones polinómicas. Es importante recordar que para aplicar las ecuaciones de segundo grado, la fórmula, recordamos lo que era el A, el coeficiente A, B y C. A se correspondía con el coeficiente que multiplicaba a x cuadrado, en este caso valdría menos 1. B se corresponde con el valor que lleva x, que en este caso es 4. Y C sería el término independiente, que en este ejemplo sería menos 3. Esta otra ecuación polinómica de grado 2, pues su coeficiente A sería 1, el B sería el 2 y el C sería el 1. Y en esta otra, pues A sería 1, B 1 también y C sería 1. El dominio recorrido. Dominio sería para las funciones polinómicas, es decir, todas las funciones polinómicas se caracterizan porque su dominio es todo R. ¿Qué quiere decir? Que en la función yo la x la puedo sustituir por cualquier número real, obteniendo así, una vez que yo sustituyo por un número real, su correspondiente valor de y, que también será un número real. El recorrido lo vemos en función del vértice. El recorrido siempre va a ser, dependiendo de cómo sea la función. Esta gráfica de segundo grado sería una parábola. Las parábolas, cuando el coeficiente del término principal es negativo, la parábola estaría invertida, abierta hacia abajo. Mientras que cuando el coeficiente va positivo, el coeficiente de la x cuadrado es positivo, nuestra parábola iría abierta hacia arriba, haría como una U. De manera que entonces nuestro recorrido será siempre desde, si la parábola está abierta hacia abajo, como sería este caso, sería desde menos infinito hasta la coordenada y del vértice. Y en estos dos casos, nuestra imagen sería desde la coordenada y del vértice hasta más infinito. Serían los valores de la imagen. Los puntos de corte con los ejes, los cortes con el eje X, tendríamos que hacer y igual a 0. Es decir, una función corta al eje X cuando la coordenada y vale 0. Entonces, ¿qué resolveríamos? La ecuación que resulta de coger la fórmula de la función de segundo grado, igualarla a 0. Resolvemos nuestra ecuación de segundo grado y nos pueden salir dos puntos de corte, uno o ninguno. Ya depende de las soluciones de nuestra ecuación de segundo grado. Los puntos de corte con el eje Y los obtenemos haciendo la x 0. ¿Y cómo se obtiene eso? Pues se calcula la y correspondiente sustituyendo en la fórmula la x por 0. El vértice que consta de dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y. Pues la coordenada x la vamos a obtener siempre cogiendo y aplicando esta fórmula, menos b partido 2a. En este primer ejemplo que pongo aquí, menos b, pues la b vale 4, pues cuando yo pusiese aquí menos b pondría menos 4 partido 2 por menos 1. Sería menos 4 entre menos 2, menos entre menos más, saldría 2. En nuestro ejemplo primero, la primera coordenada del vértice nos saldría 2. ¿Y cómo obtenemos su y correspondiente? Pues como yo he sacado que en x igual 2, en x igual a 2 está el vértice, pues y de 2 igual, y sustituimos el 2 en la fórmula. Entonces, si nosotros cogemos la primera fórmula, serían 2 al cuadrado, 4, con el signo delante sería menos 4, más 4, ahora vendría 4 por 2, que serían 8, menos el 3, igual
8 menos 4, 4 menos 3 saldría 1. Así que en nuestro ejemplo, el vértice estaría formado por el X que nos había salido 2 y la Y que nos sale 1. Y este sería nuestro vértice. ¿Vale? Señalamos, marcamos negrita y sería el vértice del primer ejemplo, del ejemplo 1. Vale. Bueno, en la tarea, el siguiente ejercicio sería identificar, el ejercicio 2 es identificar cada fórmula con su gráfica correspondiente. Pues nosotros identificamos una función polinómica de grado 1, se trata de una recta. Esta era recta que no pasaba por el origen, cortaba por el punto 1. Pues entonces, si nosotros subimos, vemos que de las funciones que tenemos aquí, ¿cuál es la recta? Una recta que además tiene pendiente 2 y ordenada en el origen 1. Pues la recta que cumple esas condiciones sería esta de aquí. La siguiente función, la h, es una función de grado 2, por lo tanto se trata de una parábola. Además, como el coeficiente de grado 2 es positivo, nuestra parábola vemos que está abierta, ¿veis?, hacia arriba. Y la última, f de x igual a menos 1, se trata de una recta horizontal que corta por el y igual menos 1, recta horizontal. El siguiente ejercicio nos dan la siguiente función afín, que es una recta, y nos dice que le demos una tabla de valores con 4 valores es suficiente. ¿Cómo se obtienen los valores? Pues cogiendo cualquier valor de x, porque el dominio de estas funciones es todo r, es decir, nosotros podemos sustituir la x por cualquier número real. Pues cogemos los valores que nosotros queramos, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, por ejemplo, eso serían 5, pues, y vamos sustituyendo aquí y calculamos su correspondiente valor de función. Esa sería la tabla de valores. Indica después pendiente y ordenada en el origen. La pendiente va a ser siempre el número que multiplica a la x. Y la ordenada en el origen es el número que no lleva x, que no lleva incógnita. Este sería el valor que se corresponde con la ordenada en el origen. Y el número que multiplica la x sería la pendiente. Como la pendiente es negativa, quiere decir que nuestra recta viene bajando, es decreciente. En el ejercicio 4, pues nos dan una gráfica de una función y nos dicen que calculemos todas estas propiedades, el dominio, el recorrido, los extremos relativos, los puntos de corte, la monotonía y demás. Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tengo una función que es también pues una curva, como la que nos viene en la tarea. Esta se trata de una función polinómica. Este tipo de curvas se corresponden con las fórmulas x elevado a 3, funciones polinómicas de grado 3. El dominio, puesto que vemos que nuestra gráfica, según el dominio se obtenía moviéndonos por el eje horizontal, pues nosotros observamos que nuestra gráfica, una vez que nos avanzamos por el eje horizontal hacia la derecha, vemos que por esta parte no hay función. ¿Dónde empieza a haber función? A partir del menos 1. Desde menos 1 hasta 3,25 aproximadamente sería nuestro dominio. El recorrido o la imagen se refiere a cómo se comporta la función desde cuando yo me muevo por el eje vertical y. Según vengo yo desde menos infinito hacia arriba, pues veo que la función empieza a existir a partir del menos 4. Aquí ya he puesto yo menos 3, que no era menos 3, sino menos 4. La función empieza a existir a partir del menos 4. Pues desde menos 4 hasta 3 aproximadamente sería la imagen de la función. Luego los extremos relativos se refieren siempre a los máximos y los mínimos. Pues vemos que nuestra función tiene un máximo, el máximo siempre se encuentra como en una cumbre y los mínimos se encontrarían en una especie de vaguada donde a un lado y al otro tiene valores mayores que él y en el caso del máximo a un lado y al otro encuentra valores más pequeños. Nuestro máximo sería máximo relativo.
Los puntos máximos se representan siempre entre paréntesis, ¿veis? Paréntesis. Y hay que poner siempre la coordenada de la x y la coordenada de la y. Este sería un máximo relativo, está aquí, que es el 0, 0. ¿Por qué es relativo? Porque no es el más grande de la función. Si observamos, nos movemos hacia acá, la función tiene valores que lo superan. Por lo tanto, sería un máximo relativo, es decir, respecto a una zona en concreto. Mientras que el mínimo sí sería un mínimo absoluto, está en el punto 2 menos 4. Y vemos que este valor es el menor de la función. Por debajo de él, la función no tiene valores que estén más abajo. Por lo tanto, ese mínimo sí sería un mínimo absoluto. Los puntos de corte, pues puntos de corte con el eje X. Es fijarnos al eje X, ¿dónde lo corta? Pues vemos que aquí hay un punto de corte que sería el 3 y el otro está en el 0. Y al eje Y, ¿dónde lo cortaría? Pues el eje Y, ¿dónde vemos que lo corta? Pues la función corta al eje Y solamente por aquí, que sería en el Y igual a 0. ¿Qué más cosas nos piden aquí? La monotonía sería lo que nos falta. La monotonía se refiere a dónde crece y dónde decrece la función. Pues según me muevo yo por el dominio, nos movíamos desde menos 1 hasta 0. Vemos aquí, desde menos 1 hasta 0, la función viene subiendo. De 0 a 2, que sería el otro intervalo de aquí, de 0 a 2, la función viene bajando. Y de 2 a 3,25, que sería el último trozo, la función vuelve a ser creciente. Y con eso habríamos hecho el estudio de nuestra función. El siguiente ejercicio que nos viene en la tarea sería un ejercicio en el que nos dan una función exponencial. Es una función exponencial porque la incógnita aparece en el exponente y la base es un número real. Dice, escribe la función logarítmica inversa. La función logarítmica inversa es aquella en la que el logaritmo tiene de base la base que aparece en la potencia. Aquí en el ejemplo que he puesto aquí, he puesto pues un ejemplo, una función exponencial sería 3 elevado a x. Pues la función logarítmica inversa sería esta, logaritmo base 3 de x. Esa sería la inversa de la potencia, de la exponencial. Si nosotros calculamos cualquier valor que nosotros calculemos en la función exponencial, pues consiste en sustituir la x por el valor que queramos ir obteniendo. Por ejemplo, f de 0, pues sería hacer 3 elevado a 0 y lo calculamos. F de 2, pues sustituimos 3 elevado a 2 y lo que nos salga. Y luego la función inversa, que era el logaritmo de base 3, este logaritmo todos los logaritmos se caracterizan porque logaritmos de la misma base que el número al que queremos calcular, estos logaritmos siempre valen 1. Y el último ejercicio de la tarea aparece es una función definida a trozos. La tarea viene aquí, os dan una función definida por 3 trozos de recta y os piden la expresión analítica. La expresión analítica es la fórmula que la representa. Nosotros vemos que esto es un trozo de recta, otro trozo de recta que es creciente y otro trozo de recta horizontal. Las rectas horizontales tienen por ecuación y igual al número por el que cortaría al eje Y, que sería en este caso menos 2. Pues esta sería y igual a menos 2, estas serían y igual a 2 y esta sería una recta que viene creciendo y que pasaría por el punto 0, 0 y por el punto 3, 3. En los vídeos que hay en la plataforma explico cómo obtener la fórmula de esta recta. ¿Qué es lo que quiero matizar con esta explicación que voy a hacer ahora aquí? Pues cuando a mí me dan la gráfica y tengo que sacar la fórmula, me tengo que fijar, imaginamos que nosotros ya hemos calculado la fórmula de este trocito de recta que viene subiendo y nos sale x, igual a x, que sería esta. Bueno, pues vemos que esta recta viene desde menos infinito hasta el 2. Luego quiere decir que cuando yo la exprese en forma de expresión analítica, pues tendré que decir para números x menores o iguales que 2. Es decir, cuando la x es de aquí para acá, hacia la izquierda, la función es esta recta, que sería lo que he puesto aquí al principio. La función es x si x es menor o igual que 2. Este igual de aquí
se mete cuando el punto esté